Hola, buen día. Mi nombre es Leonardo González. Soy médico especialista en ortopedia y traumatología. Hoy presentaremos los temas de fractura de clavícula y codo de niñera, los cuales son dos entidades que se presentan con bastante frecuencia en los niños. Y para esto tengo el gusto de presentarles a Elda Vivian Landeros Rosales, una excelente estudiante de la Facultad de Medicina del Campus Universitario Siglo XXI, quien a continuación desarrollará los temas anteriormente mencionados. Vivian, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, iniciamos con el tema. La fractura de clavícula se va a definir como la solución de continuidad a cualquier nivel de este hueso. Este generalmente va a ser por un resultado en un golpe ya sea directo o indirecto sobre el hombro. Recordando un poco de su anatomía, si lo vemos de una visión superior, observamos que tiene una doble curvatura. Esto le da su forma clásica de S itálica. De una visión frontal es prácticamente recta. Usualmente se divide en tercios para su estudio, el tercio externo, el medio y el interno. Hay que recordar que la parte más frágil de la clavícula es la unión entre el tercio externo y el tercio medio, y si vemos la incidencia, esta es más alta. La clavícula hay que recordar que se ubica entre el mango del esternón y el acromio. Las funciones de la clavícula, aparte de dar soporte, es de protección y también es amortiguador para golpes o caídas. Esto va a tener una gran relevancia ante los siguientes componentes. Las lesiones que puede presentar una clavícula incluyen la fractura de la parte media de la clavícula, la fractura del extremo exterior de la clavícula, la fractura del tercio interno, la separación acromioclavicular y la dislocación esternoclavicular. En este tema solo hablaremos de las fracturas. Y justamente este se divide con la clasificación de Allman, que la presentó en 1967. Un poco de epidemiología. Se supone que el 2.4 o el 4% de todas las fracturas del adulto se deben a una fractura de clavícula y el 35% de las lesiones de la cintura escapular va a ser por una fractura de clavícula, recordando que la cintura escapular pues es la clavícula y la escápula. También de un 70 a un 80% de las fracturas van a corresponder al tercio medio, que recordando es la parte más frágil de la clavícula. La clavícula es uno de los huesos que se fractura con mayor frecuencia. Hay otras bibliografías que nos dicen que la incidencia no solo es del 2.6 al 4%, sino que puede llegar hasta el 10%. Estas son muy frecuentes en niños y representan el 90% de las fracturas obstétricas. Para que se produzca una fractura de clavícula van a haber dos mecanismos. El directo, que como su nombre lo indica, va a ser una lesión directa a la clavícula. Esto se da muy común en los deportistas, en las actividades atléticas, en el ciclismo, en los motociclistas y en jinetes, justo por la forma en la que caen. En indirecto va a ser una caída sobre el lado del hombro, y esto que nos va a provocar, recordando, les mencioné que una de las funciones de la clavícula es amortiguador de golpes o caídas. Entonces, al tener una caída en el hombro, esta se va a exagerar las curvaciones y va a vencer su capacidad de la flexión. Y bueno, otra también puede ser la caída apoyado con el miembro en hiperflexión, con una ligera abducción, como generalmente caen los niños, como se muestra en la imagen. Comparando un poco la fractura en los niños contra los adultos, vemos que los niños generalmente van a presentar una fractura incompleta o en tallo verde, sin desplazamiento o con una angulación mínima, a comparación que los adultos, que generalmente va a ser completa con desplazamiento constante de los fragmentos, como se muestra en la imagen.
Una de las funciones que les comenté de la clavícula era de la protección, y es a la protección del paquete neurovascular que transcurre, que es la arteria subclavia, la vena subclavia y el plexo braquial. Entonces, los riesgos inmediatos se van a deber a complicaciones en el daño de estas mismas, ya sea en el daño de la arteria o vena subclavia, una lesión del plexo braquial, y recordar que también pasa el vértice pleural. Entonces, sus complicaciones inmediatas más frecuentes es el desgarro de la vena subclavia, un neumotórax, un émbolo de gas o una lesión en el plexo braquial. Hablando en el neonato, es la fractura obstétrica más frecuente, un 90%. Estas se considera que consolidan con rapidez, ya que solo tardan de 10 a 12 días, y esto es porque tienen un gran callo y pueden llegar a aparecer como una clavícula totalmente normal. Lo que hay que tomar en cuenta son las complicaciones, las cuales las dos más importantes va a ser la parálisis de Ehrlich y la parálisis de Kumple. Que estas son las imágenes. La parálisis de Ehrlich, recordar que va de C5 a C7, y la parálisis de Kumple, que es la menos frecuente, va de C8 a T1. Y aquí podemos ver sus imágenes, en la cual la primera corresponde a una parálisis de Ehrlich, ya que tiene su mano típica en mesero o en pedir propina de mesero, y la otra es la parálisis de Kumple, en la cual podemos asociar que el hombro y el codo están bien, pero la manita mal. Los factores de riesgo va a ser una macrosomía fetal, diabetes materna, embarazo posttérmino, los antecedentes de una distosia de hombro en el parto anterior, una prolongación del segundo periodo del parto, una edad materna avanzada, la multipariedad y la obesidad materna. Hablando de la macrosomía fetal, vemos que el riesgo se incrementa de acuerdo al peso al nacer, y va que del 7 al 14% aumenta el riesgo cuando el peso está entre 4.000 a 4.999 gramos, y aumenta el riesgo del 15 al 50% en los que nacen con un peso superior a 4.500 gramos. También el periodo de dilatación mayor de 12 horas, como el periodo expulsivo mayor de 30 minutos en las primíparas, va a ser un factor importante de riesgo. Las fracturas obstétricas pueden pasar inadvertidas. Estas hay que sospecharlas cuando, al realizar el reflejo de Moro, se muestre asimétrico. Este igual se puede confundir con una pseudoparálisis, donde hay una lesión en el plexo braquial aislada a una fractura de clavícula, pero hay que recordar que generalmente van acompañadas. El tratamiento consiste en evitar de la mejor manera posible el dolor e inmovilizar el miembro afectado. Este puede ser sujetando la manga de una camisa, o también con el vendaje Bellpaul, el cual está representado en ambas imágenes. Hay que considerar que para los niños menores de 6 años, el vendaje Bellpaul es la mejor inmovilización, y en mayores de 6 años es mejor el vendaje en 8. Entonces, en las imágenes podemos ver cómo el infante menor de 6 años presenta un vendaje Bellpaul, y abajo se ve la imagen de quizás un adolescente en el cual tiene el vendaje en 8. Para atender al diagnóstico debemos tener una buena clínica y una radiografía. La clínica es una buena historia clínica, un buen interrogatorio con los antecedentes, con toda la cinemática de su traumatismo que esté bien descrito, y la buena exploración física. Y bueno, una radiografía AP de hombro. En la clínica lo que va a presentar el paciente es dolor, y vamos a ver que generalmente adaptan una posición antiálgica, la cual es sujetar el miembro afectado con el miembro sano, como se muestra en la imagen, y bueno, como les comentaba, realizar una buena anamnesis y una buena descripción del evento. Al realizar la exploración física, el primer aspecto es la inspección, y vamos a encontrar un hombro descendido
que la distancia entre el hombro y la línea medio-esternal va a ser más corta y el extremo óseo proximal de la fractura se muestra prominente bajo la piel y puede haber una equimosis en la fosa subclavicular que suele extenderse hasta la región pectoral. Yo quise comprobar estos aspectos en esta imagen. Entonces tracé una línea en los hombros y vi que el lado derecho está descendido a comparación del izquierdo, que sería el lado normal. Y luego tracé una línea medio external y entonces medí la distancia, la dupliqué y vi que todavía le faltaba unos centímetros para completar la distancia. ¿Esto por qué se debe? Bueno, el músculo esternocleidomastoideo va a elevar el fragmento medial del hueso. El músculo trapecio es incapaz de soportar todo el peso del brazo, así que lo deja caer, el cual se muestra el hombro descendido, y el pectoral va a jalar medialmente al brazo, lo cual nos va a dar esa distancia más corta. Luego sería la palpación. Bueno, va a ser evidente el relieve duro determinado por los extremos de la fractura, va a haber una movilidad de los fragmentos, el cual se debe a un signo de tecla positivo, y como toda una fractura va a haber una crepitación ósea. Luego vamos a solicitar la radiografía. Esta va a ser una radiografía anteroposterior de hombro y esta nos va a servir para identificar el tipo de fractura, identificar si existe o no fragmentos y si hay un desplazamiento o no. Para identificar el tipo de fractura, se han creado múltiples clasificaciones para la misma. Bueno, la primera la dio Allman en 1967, la cual la dividió en tercios, el tercio interno, medio y lateral. Posteriormente, en 1968, Neer agregó una subclasificación a las fracturas laterales, ya si se encontraban con un desplazamiento o no, y dependiendo del compromiso y la integridad de los ligamentos. Luego, en 1990, Craig decide agregar una subclasificación a las fracturas mediales y laterales. Y en el 2004 se realizó un estudio de corte donde el Dr. Robinson desarrolló un modelo predictivo basado en hallazgos clínicos para conocer el riesgo de desarrollar complicaciones dependiendo de dónde se ubicaba el tipo de fractura. Bueno, empecemos con la fractura de la parte media de la clavícula. Esta generalmente va a estar causada por una caída donde el brazo lo vamos a tener en hiperextensión, como se muestra en la caída del jinete. Esta imagen compara la caída del jinete con la caída de un gato. Y a diferencia del gato, que no se fractura la clavícula, es porque su clavícula no está articulada al esternón, lo que le da más facilidad de amortiguar ese movimiento. Y en el caso pues, de los humanos, ya vimos que sí amortigua, pero rebasa la capacidad de flexión que tiene la clavícula y entonces da la fractura. Vemos que en los adultos la clavícula fracturada tarda alrededor de 6 semanas en volverse sólida, pero la función retorna a las 3 semanas, a comparación de los niños que ya hemos hablado que tardan menos y bueno, este solo va a ser de 2 a 3 semanas. El tratamiento va a durar de 4 a 6 semanas. Se ocupa un cabestrillo para soportar el peso del brazo y con esto aliviar un poco el dolor. Y se usa generalmente el vendaje en 8. Como vemos en la imagen, puede ser el clásico o ya venden esto. Y la desventaja de este vendaje en 8 es que debemos reajustarlo constantemente. Las indicaciones generales de cirugía en una fractura van a ser el severo desplazamiento, que exista un compromiso cutáneo, una fractura abierta, una lesión neurovascular asociada, que sea un hombro flotante, que el paciente presente alguna enfermedad neurovascular con intolerancia a la inmovilización, como sería epilepsia o Parkinson. Y la técnica de fijación más usada es la osteocentesis con placas de bajo perfil, con tornillos bloqueados y o no bloqueados. Otro tipo de fractura
va a ser la fractura del extremo exterior de la clavícula. Estas van a estar situadas en un punto lateral al ligamento córacoclavicular. Estas generalmente van a estar unidas al acromio. Aquí podemos ver su clasificación. El tipo 1 de NIR va a haber un mínimo desplazamiento y los ligamentos van a estar intactos. En el tipo 2 se va a dividir en A y B. Esta va a ser una fractura medial a los ligamentos coracoclaviculares. El tipo A va a ser que el ligamento conoide y el trapezoide van a estar unidos al segmento externo. Y en el tipo B va a ser que el conoide va a estar roto y el trapezoide va a estar unido al ligamento externo. Estas generalmente necesitan un tratamiento quirúrgico, sobre todo la fractura tipo 2B. La tipo 3 de NIR va a haber una fractura intraarticular de la superficie acromioclavicular. La tipo 4, los ligamentos coracoclaviculares van a estar intactos. Va a haber un desplazamiento hacia arriba de la clavícula por la rotura del periósteo, que es muy propio de los niños, y esta va a simular una luxación acromioclavicular. El tipo 5 va a ser una fractura comitiva del tercio externo y bueno, los fragmentos inferior van a estar unidos a los ligamentos. Para el tratamiento de este tipo de fracturas hay que considerar su clasificación. Si es un tipo 1 o un tipo 3 de NIR, va a ser de forma conservadora. Si es un tipo 2, estas generalmente van a requerir un tratamiento quirúrgico, como les había mencionado. Esto para evitar una pseudoartrosis o una consolidación viciosa. Las opciones quirúrgicas más utilizadas para este tratamiento son las placas de compresión, las placas gancho, el cercaje con alambre o fijación coracoclavicular con tornillo. Si existe una rotura de los ligamentos coracoclaviculares, para su reconstrucción se usará ligamentos plasia, cintas sintéticas, dispositivos de cuerda rígida o transferencias ligamentosas. En estas imágenes, en la parte de arriba podemos ver una radiografía AP de hombro, en la cual vamos a ver que es una fractura inestable, NIR tipo 2, y se ocupó una placa T. En la parte de abajo encontramos una radiografía igual AP de hombro, donde aquí se muestra un fracaso la placa de gancho y esta igual va a ser una fractura distal. ¿Y por qué se ve el fracaso? Bueno, hay un aflojamiento en los tornillos y pues se ve la movilización del material. Y bueno, las menos comunes van a ser las fracturas del tercio interno. Esta va a ser el tipo 1, que va a haber un mínimo desplazamiento, la tipo 2, que va a estar desplazada, y esto va a ser porque los ligamentos ya están rotos, la tipo 3, que va a ser intraarticular, tipo 4, va a haber una separación epifisiaria, sobre todo en niños y adultos jóvenes, y la 5, que es cognitiva. El tratamiento es conservador con cabestrillo y en general la cirugía no se recomienda salvo desplazamientos posteriores con amenaza a las estructuras neurovasculares. Las complicaciones, bueno, las más frecuentes va a ser la consolidación viciosa, seguida de la pseudoartrosis y, bueno, la artrosis acromioclavicular. Estas requieren tratamiento quirúrgico solo si son sintomáticas. La consolidación viciosa se realiza una osteotomía de extensión o osteosintesis. Para el tratamiento de la pseudoartrosis se realiza un injerto óseo y fijación con placa a compresión o dispositivo intramedular. También puede existir una malunión, ya que el peso del brazo es mucho, entonces los fragmentos son desplazados y con esto no se puede dar una unión correcta. Entonces se recomienda la fijación interna con una placa contorneada que puede dar mejores resultados. También, como les comentaba, puede haber una lesión a los vasos. Esta puede ser instantánea, puede haber una no unión o una deformidad. Puede haber espículas grandes de los huesos alrededor del sitio de la fractura
que en sí causan un aspecto no tan estético y pueden causar un área de depresión. Esta sobre todo es muy molesta en las pacientes femeninos, ya que es donde pasa el tirante del brasier, entonces es un poco molesto. Bueno, hasta aquí llega el tema de fractura de clavícula y iniciamos con el tema de codo de niñera. El codo de niñera, una definición que nos da Stanford Children's Health, es que es producido cuando el radio, que es uno de los huesos del antebrazo, se sale del lugar donde normalmente se une con la articulación del codo. Esto es muy frecuente en menores de 4 años y es también conocido como tirón en el codo, codo dislocado en niños o luxación parcial del codo. El término correcto es subluxación de la cabeza del radio, por el cual se va a realizar esta subluxación. Va a hacer que se levante bruscamente y enérgicamente al niño, tomado generalmente de la mano o el antebrazo. Y bueno, esto si gira un poco o rota tantito, el niño va a presentar que la cabeza del radio se va a salir de su ligamento. Y aquí está mejor expresado cómo es una práctica muy común en los padres de levantar así a los pequeños en forma de juego generalmente o cuando los regañan. Y entonces aquí podemos ver una clasificación que, bueno, normal, pues se presenta la imagen que está dentro del ligamento. Cuando hay una subluxación clínica va a ser un poquito salida. Ya se va a encontrar cuando la cabeza del radio esté fuera una subluxación y ya cuando pierde relación totalmente va a ser una dislocación. Los síntomas más comunes, pues hay que recordar que es muy común en pediátricos, entonces va a ser un poco más difícil que nos expresen dónde les duele o qué les pasó, pero van a presentar un dolor inmediato en el brazo lesionado. Ellos van a presentar una negación o imposibilidad para mover el brazo, van a presentar ansiedad y sobre todo, pues es el llanto, que es un signo que nos da de que le duele algo. El diagnóstico, bueno, va a ser la presencia del dolor, el aumento de volumen y la deformidad del codo, es lo que nos va a dar una sospecha y bueno, debemos de preguntar a los padres o a los tutores sobre si ha tenido algún traumatismo o si han realizado esa pues maniobra que les comentaba. Entonces el niño va a presentar dolor, no va a querer usar el brazo por lo mismo del dolor y la radiografía va a salir normal. El tratamiento pues es un poco simple. Esto se va a tratar con una maniobra donde vamos a realizar, bueno, primero vamos a fijar con presión longitudinal el radio contra el húmero y bueno, el codo va a presentar tantita flexión y luego vamos a pronar y a supinar el brazo, a flexionarlo y así de manera continua y alternativa. Con esto vamos a hacer que la cabeza del radio vuelva a estar con el ligamento. Bueno, estas son las bibliografías en las cuales me basé y bueno, muchas gracias a todos.